Listo, doctor, le brindo la pauta para que sigamos con el siguiente tema. Usted, por favor. Dame, por favor, un minuto. Mi mouse está fallando. Voy a tener que cambiarlo. Listo, listo, no hay ningún problema, doctor. Mm, Vamos a ver. Ya, creo que aquí está. Bueno, no sé si se ve mi diapositiva de manera adecuada. Sí, doctor, está bien. Ya está, sí se ve la pantalla completa. Ah, ahí se ve, ok, ok. Sí, pero ahí, ahí, a ver, ahí, ahí. Listo. Muy bien. Entonces, siguiendo con el temario, nuevamente, ¿no? Les recargo, estimados compañeros, que este tipo de ponencias tratan de brindarles las mejores oportunidades para que ustedes puedan sacar el, el jugo de este tipo de diapositivas, ¿no? Este tipo de ponencias. Para ello, no duden en hacer sus preguntas, sus comentarios o algún, alguna duda que tal vez ustedes vean durante las ponencias. Sé que van a disponer de ellas para poder revisarlas después, pero no pierdan la oportunidad de hacer alguna pregunta, algún comentario, algún punto que no se haya entendido tal vez. Lo pueden hacer por el chat o también lo pueden hacer por levantando la manita y preguntando directamente, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente tema, ¿no? El siguiente tema eh, trata sobre dos condiciones neurológicas muy frecuentes en el área de cuidados críticos, que es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular puede haber de dos tipos. Mm, Básicamente, el accidente cerebrovascular hace referencia o su definición es alteración del flujo sanguíneo cerebral. Si la sangre que tenía que llegar desde el corazón hasta el cerebro no llega hasta el cerebro o no llega hasta el grupo, algún grupo de células a nivel cerebral, eso es un accidente cerebral. Puede ser de dos tipos. Puede ser por una obstrucción, un trombo, un ateroma, impide que la sangre llegue a su destino. Eso se le considera con el nombre de ACV isquémico o por un sangrado que evita que la sangre llegue hasta el punto final y hace que la sangre se extravase y la sangre no llegue hacia su destino. Eso se le conoce como un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Entonces, como mencionábamos, pues el accidente cerebrovascular, pues va a ser, lo podemos clasificar de dos tipos, ¿no? El hemorrágico o el isquémico. Ay, perdón, estoy como en el lapicito, no. Sí, es la coordinadora. Porque ya Puede ser los isquémico demás ya o cerramos puede a eso. ser hemorrágico, Sale ¿no? 3:30 la última modificación. ¿Lo has actualizado? Eh, Sí. entonces, el ácido hemorrágico nos va a hacer referencia a la extravasación de sangre al parénquima cerebral, ¿no? Una arteria, un vaso a nivel cerebral, ¡pam!, se rompe. Y eso va a evitar que la sangre llegue desde un punto
hasta Yo creo que es la palabra a los anticomunicación grupos bueno, neurológicos ya, en el cerebro. ahí está. Ya. Un ACV El curso isquémico, dice curso manejo semidinámico eh, del dato. pues Y hay su una curso arteria y manejo un vaso está, que no se está obstruye, alineado. ya sea por una Y su curso de placa manejo. ateromatosa, una Por placa eso, trombótica, no, si se yo estoy ocluye pelado. y evita que Ya, la pues, sangre está llegue a su muy, ahí destino. se das cuenta. En regla, arribita hay como un triangulito que está en el sitio del y muévelo al Entonces, nivel que está vamos a, el flexible. eh, Vamos a ver, ya, a ver, vamos ya. a la siguiente diapositiva. ¿Cómo organizar? Habitación como organizador y ponente. En asunto. Entonces, vamos a definir qué es el ACV isquémico, ¿no? O sea, el ACV isquémico, como dije, es un tipo de ACV que se va a caracterizar porque va a haber una pérdida, un déficit neurológico en un área determinada del cerebro, producido por una interrupción de flujo sanguíneo. La epidemiología nos dice que el ACV de tipo hemorrágico suele presentarse hasta en un 10 o un 15%. La incidencia va desde los 10 hasta los 20 casos cada 100.000 habitantes. Por tal razón, es mucho más frecuente el ACV isquémico. En el Perú, por ejemplo, las tasas de ACV isquémico llegan hasta 64.7 personas, casos cada 100.000 habitantes. Algunos aspectos en la epidemiología. Entonces, aquí vamos a poder ver, por ejemplo, em, según la edad, el tipo de accidente cerebrovascular. Entonces, en población menor de 40 años, vean que es más frecuente el ACV vascular de tipo hemorrágico, mientras que el isquémico ocupa un segundo lugar, ¿no? Siempre van en esa relación. Siempre, al menos acá en el país, siempre va a ser más frecuente los ACVs de tipos hemorrágicos que los ACVs de tipos isquémicos, ya sea en población de entre 40 a 60 años, entre población 60 a 80 años e incluso población más de 80 años, ¿no? Siempre de los dos ACVs, el hemorrágico es mucho más frecuente. La mortalidad, dependiendo del sexo, del tipo de accidente cerebrovascular, ya sea dividido en dos grupos, femenino en esta barra más oscura y masculino en esta barra menos oscura. Veremos, por ejemplo, eh, que en el ACV de tipo isquémico, de tipo isquémico, la causa de muerte en mujeres es mucho más alta que en los varones. Mientras que en el hemorrágico es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, como mencionaba, hay dos tipos de ACVs, el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, ¿no? ¿En qué se diferencian ambos ACVs? Básicamente en los factores de riesgo. Em, por ejemplo, el ACV isquémico, por ejemplo, clásicamente uno de sus factores, uno de sus factores de riesgo importantísimos
Son, por ejemplo, la hipertensión arterial, eh, la diabetes, la obesidad, eh, el tabaquismo, el alcohol, las arritmias, las valvulopatías, entre otros. Mientras que en el DCB de tipo hemorrágico es más frecuente la hipertensión arterial, pacientes mayores de 55 años de edad, personas que no están, no tienen mucha adherencia al tratamiento, el sexo, la edad, entre otros. Las principales causas de un DCB hemorrágico. De primer cajón, la hipertensión arterial. Casi hasta se podría decir que hay una relación directa entre la presión arterial, entre el mal control de la presión arterial y el DCB hemorrágico. Definitivamente hay otras, hay otras causas un poco más raras, como por ejemplo los aneurismas, malformaciones, entre otras, pero casi pareciera que hay una relación de directa causa entre la hipertensión y el DCB hemorrágico. Bueno, la presentación clínica, como ustedes verán, pues es independiente, ¿no? Tanto en el DCB hemorrágico como en el DCB isquémico puede haber alteración de estado de nivel de conciencia, cefalea, náuseas y vómitos. Pero algo que es casi inherente de estado del DCB isquémico, por ejemplo, son las alteraciones focales, alteraciones neurológicas. Y es por eso que inclusive en el DCB isquémico se usa este score o esta escala llamada eh, la escala de Cincinnati, que básicamente nos va a hacer referencia a aquellas alteraciones neurológicas, aquellas focalizaciones neurológicas que puede llegar a presentar un paciente. Y en base a esas alteraciones nosotros podemos identificar si es que estamos ante un episodio de un DCB isquémico o ante otra condición. Básicamente nos va a ayudar a identificar tempranamente un DCB isquémico. Esta escala nos dice, si es que el paciente presenta asimetría facial, ojo, tener en cuenta. Si es que el paciente no puede sostener uno de los dos brazos, otro punto. Si es que el paciente no puede hablar de manera adecuada, otro punto. Si es que el paciente de estos tres puntos tiene dos puntos positivos, un 85% de probabilidad de que pueda ser un DCB isquémico. Paciente ingresa a emergencia con esta sospecha de ser evaluado según la escala del MIS, que va a ser una escala que nos va a permitir eh, evaluar al paciente en emergencia y nos va a poder ah, ayudar a decir el pronóstico y también nos va a ayudar a definir el tipo de tratamiento. Entonces, la fisiopatología de ambos escenarios, ¿no? El hemorrágico, básicamente, como ya he mencionado, es la ruptura de una arteria. La arteria se rompe, la sangre se extravasa a nivel parenquimal. A nivel cerebral vamos a poder identificar un área negra en el cual el flujo sanguíneo cerebral pues va a estar adecuado. Pese a que hay sangrado de hemorragia, va a estar adecuado. Va a haber un área acá en color negro en la cual va a haber un infarto. No, el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Otra área, un área de penumbra en el cual el flujo sanguíneo cerebral va disminuyendo. Un área de oligoemia, que es el área que rodea, en el cual pues el flujo sanguíneo disminuye y potencialmente hasta esas áreas son las áreas que se pueden convertirse en áreas de lesión mediante la lesión secundaria en áreas de isquemia. El diagnóstico, netamente,
el diagnóstico es tomográfico, ¿no? Entonces, mediante el diagnóstico tomográfico nosotros podemos evaluar si es que estamos ante un DCB hemorrágico, por ejemplo, perdón, ante un DCB isquémico o un DCB hemorrágico, ¿no? Las lesiones hemorrágicas tienen una característica de ser lesiones de tipo hiperecogénicas, ¿no? Perdón, hiperdensas, son hiperdensas, color del hueso, color del hueso, ocupantes, mientras que en el DCB isquémico las imágenes son imágenes tipo hipodensas, un color más oscuro, más cercano a la densidad del agua, son tipo isquémicas. Entonces, el tratamiento del DCB hemorrágico básicamente eh, va a ir centrado a disminuir la lesión secundaria. Es así que vamos a tener tres pilares para el manejo del DCB, tanto isquémico como hemorrágico. Vamos a tener las lesiones, las medidas generales, son las que había mencionado anteriormente, cuando el paciente entra a la sala de emergencia, este, cuando el paciente se presenta a la sala de emergencia, las medidas del ABCDE, oxigenación, asegurar un estado de circulación, prevención de las complicaciones, evitar la lesión secundaria y el tratamiento específico. En ambos, ya indistinto sea en el ACV isquémico o en el ACV hemorrágico. En el ACV hemorrágico vamos a tener un acápite muy importante que es la reversión de estados de hiper, estados eh, de coagulopatías. Los pacientes que tienen DCBs hemorrágicos muchas veces son pacientes usuarios de medicación antitrombótica, como por ejemplo la warfarina. Eso altera el estado de coagulación. Entonces, algo que nosotros debemos hacer al ingreso de emergencia es preguntar los antecedentes. Y si es que nuestro paciente es usuario de warfarina o algún anticoagulante, revertir el efecto anticoagulante. Debemos manejar las convulsiones, porque las convulsiones van a provocar más consumo metabólico, van a provocar más consumo metabólico, menos delivery de oxígeno y más lesión secundaria, ¿no? Paciente que convulsiona debe recibir como tratamiento profiláctico algún anticonvulsivante como fenitoína o fenobarbital. Dado que la presión Dado que el DCB hemorrágico se da por sangrado de una arteria a nivel cerebral, va a ser muy importante controlar la presión arterial. Entonces, si es que la presión arterial aumenta o está alta, eso empeora y aumenta el crecimiento del hematoma. Es por eso que nosotros tenemos que tratar de tener una presión arterial sistólica cercano a 150. Una presión arterial sistólica menos de 160 aparentemente sería un escenario lo más seguro posible. En esta guía nos va a orientar a más o menos a guiar cómo es que nosotros debemos manejar nuestros pacientes con DCs hemorrágicos. Entonces, como mencionaba, el manejo del DC hemorrágico empieza en emergencia. Estabilización y diagnóstico temprano con tomografía. Si es que el paciente tiene alguna, si es que el paciente toma algún tipo de medicación para alterar la coagulación, como warfarina, entre otros, reversión
¿Con qué? Vitamina K, plasma fresco congelado, complejo protrombínico. Estabilización de la presión arterial. Una presión arterial entre 150 a 100, 220 puede empeorar la condición del paciente. Una presión arterial menos de 140 aparentemente sería una presión adecuada para evitar rezagados. El monitoreo y el manejo usual por parte de enfermería, control de la glicemia, evitar la fiebre, eh, manejo de las complicaciones, manejo tratamiento quirúrgico, que ya lo vamos a ver más adelante, y la posterior rehabilitación. Entonces, para el DCB, para el manejo quirúrgico en el DCB hemorrágico, también ya se han hecho muchos estudios porque el DCB hemorrágico, al ser una lesión ocupante, parecido al traumatismo craneoencefálico, puede producir hipertensión endocraneal. Y la hipertensión endocraneal puede producir secundariamente más daño cerebral, incluso muerte cerebral. Entonces, muchos estudios han intentado preguntarse si la canectomía descompresiva para evitar o para disminuir la hipertensión endocrinal en el DCD hemorrágico pueden ser eficaces. Y bueno, mediante el estudio STITCH, que era un estudio multicéntrico en varias unidades de cuidados intensivos que reclutó a pacientes con manejo quirúrgico, manejo estándar, se evidenció que tanto el manejo estándar, que básicamente incluye evitar la lesión secundaria, versus el manejo quirúrgico, que era hacer una canectomía descompresiva y evacuación de hematoma, en ambos casos la mortalidad era la misma. Entonces, solamente se recomendaba que el manejo quirúrgico sea en pacientes con hemorragia cerebelosa o pacientes con hemorragia cerebral posterior. Pacientes que tengan un sangrado muy, muy, muy extenso, entre otros. Mientras que el manejo del DCB isquémico tiene sus variaciones, tiene sus particularidades, pero básicamente va hacia el mismo objetivo: evitar la lesión secundaria. Particularmente en el DCB isquémico vamos a hablar de la fibrinólisis, porque a diferencia del DCB hemorrágico, en el DCB isquémico nosotros, al hacer una obstrucción que está impidiendo que la sangre pase, que la sangre continúe su curso, nosotros esa obstrucción podemos disolverla mediante fibrinolíticos. Entonces vamos a repasar qué es lo que nos dice la guía de la AJA para este tipo de escenarios, ¿no? La guía de Laja nos dice, identifica los posibles signos de ataque cerebral. O sea, usamos nuestra escala de Cincinnati. Si es que nosotros tenemos a un paciente, algún familiar, algún conocido, alguien en la calle que tiene súbitamente una alteración en su estado de conciencia, el paciente uno tiene asimetría facial, no puede mantener la fuerza en los dos brazos. Al hablar, el paciente no se expresa de manera adecuada. Nosotros pensar que usando nuestra escala Cincinnati, el paciente tiene un 87% posibilidad de que eso se trate de un ACV isquémico. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues básicamente lo que siempre hacemos, el ABC: administrar oxígeno si es necesario, asegurar una buena vía aérea, una buena vía periférica, asegurar la vía aérea. Si es que el paciente está en un medio extrahospitalario o está en su casa, asegurar el traslado. Y mientras aseguramos el traslado, llamar al hospital para comunicar que estamos llevando un paciente que probablemente tenga un ACV isquémico. Desde el momento en el cual nosotros hemos asistido al paciente hasta que llega al hospital, tendría que pasar 10 minutos, idealmente. Llegamos al hospital y nuevamente evaluamos de manera general al paciente, seguimos pensando que es un ACV isquémico. Utilizamos A, B, C nuevamente y los signos vitales.
Aseguramos una adecuada oxigenación, obtenemos accesos venosos, verificamos una adecuada glucosa, porque un nivel de glicemia bajo, una hipoglucemia, también puede simular escenarios o parecidos al ACV isquémico. Evaluamos la escala neurológica, solicitamos una tomografía. Luego de esto, a los 25 minutos, nosotros ya tenemos que estar sometiendo al paciente a a una evaluación tomográfica por un personal calificado. En este caso, la guía del AJA solicita que debe ser evaluada por un neurólogo o un radiólogo para evaluar si es que la tomografía es concluente con un DSB isquémico o un DSB hemorrágico. A los 45 minutos de haber llegado el paciente a la sala de emergencia, nosotros ya deberíamos saber si es que en la tomografía es hemorrágica o es isquémica. Si es que fuera hemorrágica, ya sabemos, manejo estándar, neuroprotección y evitar la injuria secundaria. Paciente 30 grados, evitar el dolor, evitar la ansiedad, evitar la agitación, asegurar oxigenación, asegurar buena presión de perfusión cerebral, una buena presión arterial, evitar la hipoglicemia, hiperglicemia, evitar la fiebre, entre otros. Manejo quirúrgico solo si es que lo fuera necesario. Pero en este caso, no es hemorrágica. Si el paciente tiene toda esta clínica, plantear manejo fibrinolítico. Ve las contraindicaciones, evaluar las contraindicaciones, paciente que no haya tenido, que no tenga algún cáncer, paciente que no tenga algún antecedente de un DCB hemorrágico, paciente que luego de 6 meses no haya sido sometido a una cirugía o a una intervención mayor, entre otros, y a los 60 minutos de haber llegado al hospital, ya tendría que recibir su primer bolo de alteplase, que es el manejo médico de ese isquémico. A esto se le conoce como protocolo ICTOS. Muchos de nuestros centros hospitalarios cerca de la ciudad de Lima lo tienen y lo practican. Así que es menester nuestro también eh, estudiarlo, conocerlo, estudiarlo, repasarlo. El manejo con fibrinolíticos del ACV isquémico puede hacerse hasta un límite de 3 horas. Es el tiempo en el cual eh, se puede condicionar o se puede mejorar el pronóstico del paciente hasta las 3 horas. Más allá de las 3 horas, ya no, ya la posibilidad de recuperación es mínima y el riesgo de complicaciones aumenta. Este tipo de terapia, ¿con qué la hacemos? Podemos usar una medicina llamada factor de plasminógeno recombinante o al alteplase comúnmente conocido, que se da en el transcurso de una hora. El 10% de la dosis se da en bolo y el resto se da en la hora. eh, eh, Mientras vamos vigilando los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado neurológico. Un tipo de medicación específica en el DCB isquémico pues será la atorvastatina, porque debemos asumir que buena parte de los DCB isquémicos también pueden ser por factores aterotrombóticos, placas ateromatosas a nivel de la circulación cerebral que pueden ocasionar disminución del flujo sanguíneo cerebral. La aspirina, por ejemplo, como una medicación eh, anticoagulante. Algunas complicaciones que suelen presentarse, como por ejemplo el resangrado, el edema cerebral que puede condicionar una hipertensión endocraniana, la hipertensión endocraniana que puede hacer que el paciente se pueda infartar y pueda hacer una muerte cerebral.
las convulsiones, la hidrocefalia, el infarto maligno. En esas tomografías, por ejemplo, nosotros podemos ver eh, un cerebro eh, con un edema cerebral bastante severo a raíz de un poco de un DCB hemorrágico que ha provocado bastante edema cerebral y tiene signos clínicos de hipertensión endocrinal. En esta tomografía, por ejemplo, nosotros podemos ver que el DCB hemorrágico incluso ha invadido ventrículos. La sangre se ha diseminado incluso hasta los ventrículos laterales. En esta tomografía podemos ver, por ejemplo, el clásico DCB isquémico de origen por hipertensión arterial. Recuerden que en el DCB hemorrágico un factor de riesgo para el DCB hemorrágico es la hipertensión arterial y el hábito tabáquico. En este caso, el DCB hemorrágico está desviando la línea media. Y acá tenemos otra complicación del DCB isquémico, que es el infarto maligno. El DCB isquémico puede convertirse de una lesión focal a una lesión difusa, que puede comprometer todo el hemisferio. A esa lesión se le conoce como el nombre de DCB infarto maligno, perdón. Se le conoce como el nombre de infarto maligno. El infarto maligno se complica con edema cerebral y más hipertensión endocrina, y esto condicionalmente puede provocar la muerte del paciente. Entonces, algunas conclusiones. La fisiopatología del DCB isquémico está relacionada a una obstrucción en el vaso arterial, mientras que el DCB hemorrágico a una ruptura de la arteria, ¿no? Pero ambas condiciones, como les mencionaba al inicio de la charla, pues tanto el DCB isquémico y el hemorrágico son alteraciones en el transporte de la sangre desde un punto hasta otro punto del cerebro. Esta alteración puede deberse ya por una obstrucción o por la ruptura de una arteria que provoca sangrado, etc. La etiología del ácido isquémico puede ser ateromatosa o cardioembólica, mientras que el hemorrágico siempre está relacionado a la hipertensión arterial. En el caso del DCB isquémico, debemos nosotros evaluar la función cardíaca, porque muchas veces los émbolos, los trombos que llegan a nivel cerebral y que pueden producir esa obstrucción, muchas veces se forman a nivel cardíaco, por cardiopatías, alteraciones en el ritmo cardíaco, alteración en las válvulas cardíacas, cualquier condición que pueda hacer que el corazón se convierta en un foco embolizante y cuyos émbolos llegan a subir hasta el cerebro y pueden producir un DCB isquémico. Mientras que en el DCB hemorrágico, el control de la presión arterial es obligatorio. Estudios en otros países mencionan que como una estrategia de salud pública para controlar la presión arterial, disminuye de manera secundaria los episodios de DCBs hemorrágicos. Mm. Entre el DCB isquémico y el hemorrágico, pues el isquémico es mucho más frecuente, ¿no? Si nosotros estamos ante un DCB isquémico, evaluamos al paciente al déficit neurológico, vemos la tomografía y no hay sangrado, más es sugerente a lesiones hipodensas, el DCB isquémico debe orientarse hacia la trombólisis, si es que se puede hacer, máximo 4 horas. A partir de las 4 horas, los riesgos son mayores que los beneficios. Mientras que en el DCB hemorrágico debemos estabilizar el sangrado, prevenir la hipertensión arterial y evaluar si es que requiere manejo quirúrgico mediante la cranectomía descompresiva. Bueno, eso sería todo por mi parte. Estaré atento a las preguntas que el auditorio me puede hacer.
Estimados participantes, buenas tardes. Este es el momento de la ronda de preguntas. Si tienen alguna consulta, este es el momento ideal para que puedan realizar, disipar todas sus dudas. En la sala somos 15 a 16 participantes. Estimadas licenciadas, las invito a que participen. Recuerden, son puntos adicionales para ustedes. Eh, e igualmente para ver. Licenciada Sidney, licenciada Xiomara, licenciada Tania, licenciada Yesenia, licenciada Joana, licenciada Milagros, licenciada Margot, licenciada Luz, licenciada Laura, licenciada Pamela, licenciada Giovanna, licenciada Flora, licenciada Fiorella, licenciada Daisy, licenciada Clisette. Las invitamos, licenciada Alejandrina, licenciada Crisel. Les invitamos a que hagan sus consultas. Recuerden, son puntos adicionales para ustedes. Mientras tanto, quizás mientras en ese interín van formulando alguna consulta. Ah, bueno, acá tengo una consulta de parte de la licenciada Tania. Su micrófono está habilitado. Le brindo la pauta, licenciada. Buenas tardes, una consulta, profesor. ¿Cómo podemos prevenir un EBC isquémico en un paciente que requiere, digamos, un cardiópata que requiere anticoagulantes y no hay forma, pues, de retirarlos, ¿no? Vamos a ponernos en una situación de un paciente que va a entrar a una cirugía X y está recibiendo anticoagulación, pero al retirar el anticoagulante corremos el riesgo de que pueda desarrollar un problema cerebral. ¿Cómo se puede hacer ese manejo? Ya. Eh, a ver, el paciente que, claro, lo que pasa es que entendamos esto, ¿no? Vamos a usar tu pregunta también para repasar algunos conceptos que habíamos mencionado previamente, ¿no? Em, Básicamente, de los DCBs, el DCB isquémico tiene un factor de riesgo, que es los trombos, los trombos o las placas ateromatosas. Las placas ateromatosas no son muy frecuentes en nuestro medio, pero esto se da porque el paciente tiene los triglicéridos, el colesterol muy alto y eso puede hacer que la luz de las arterias, de los vasos se puedan ocluir. Son placas ateromatosas. Es más frecuente en nuestro medio porque los pacientes tienen algunas alteraciones, alteraciones a nivel cardíaco, como por ejemplo la fibrilación auricular, las valvulopatías, pacientes con portadores de válvulas, por ejemplo, pacientes portadores de válvulas mecánicas, válvulas protésicas, suelen hacer trombos. Pacientes que tienen taquiarritmias, como la fibrilación auricular, suelen hacer trombos. Algunas alteraciones hacen que la sangre a nivel cardíaco haga una especie de turbulencia y ahí se generan los trombos y los trombos llegan hacia arriba, hacia el cerebro y pueden provocar un DCB isquémico, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes, en este grupo de pacientes se recomienda que usen, o su médico recomienda usar anticoagulantes. Pueden ser anticoagulantes orales, como por ejemplo la warfarina, o por ejemplo las heparinas, ya sean las de bajo peso molecular o las de alto peso molecular, como por ejemplo la heparina, la enoxaparina. Entonces, la compañía nos menciona, ¿no? ¿Cómo podemos hacer si es que el paciente va a entrar a un procedimiento? Obviamente vamos a suspender estos anticoagulantes. ¿Cómo podemos prevenir que el paciente pueda presentar en un futuro nuevamente un episodio de un DCB isquémico, ¿no? Entonces, tu pregunta puntualmente, pues debemos evaluar el riesgo-beneficio. Definitivamente, si nosotros le quitamos la anticoagulación, lo exponemos al paciente al factor de riesgo que haga un evento vascular isquémico. Me parece que no hay otra herramienta para prevenir los DCBs isquémicos que se producen por trombos o émbolos que vienen del corazón que no sea la anticoagulación. Pero lamentablemente para un procedimiento quirúrgico es necesario suspender la anticoagulación, suspender y revertir la anticoagulación, porque durante el procedimiento se agarran tejidos frágiles, friables, que pueden sangrar o que pueden inclusive causar sangrados
profusos y complicar la vida del paciente. Entonces, en ese caso, se tiene que suspender los anticoagulantes, sí, se tiene que suspender los anticoagulantes por un tiempo no muy prolongado, entiendo que mientras más tiempo estés sin anticoagulantes, más se corre el riesgo de que puedan producirse por fenómenos de tromboembólicos, de CVs isquémicos. Entonces, lo que yo recomendaría es de que en el tiempo en el cual se suspendan los anticoagulantes sea corto, sea corto. Evitar aquellas condiciones que hagan que el corazón haga taquiarritmias, por ejemplo. Evitar el estrés, evitar el dolor, evitar la fiebre. ¿Para qué? Para que el corazón no haga taquiarritmias y esas taquiarritmias puedan soltar émbolos a nivel neurológico. La evaluación del estado neurológico definitivamente va a ser muy importante. Tener a nuestro paciente despierto y sin sedación es muy importante porque solamente así nosotros podemos vigilar el estado neurológico. Si es que a nuestro paciente le hemos suspendido la warfarina porque tenemos que operarlo, lo siguiente será evaluar el estado neurológico, evaluar cómo es que el paciente se comunica con nosotros, si es que puede hablar con nosotros. Usamos nuestra escala de Cincinnati, vemos si es que el paciente no está con la caída asimétrica, vemos si es que el paciente nos puede responder su nombre, vemos si es que el paciente puede mantener los dos brazos al mismo nivel, y si no ocurre eso, es que el paciente tiene la caída desviada, el paciente no logra hablarnos de manera adecuada, el paciente no logra sostener sus manitos, nosotros pensaremos que el paciente pudo haber sufrido un DSB isquémico fruto de la suspensión de la anticoagulación oral. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta, eh, que nuestros pacientes siempre que vienen con anticoagulantes o con antecedentes de estar usando anticoagulantes orales es porque los pacientes tienen factores de riesgo para hacer DSB isquémicos. Ok, doctor, aquí también tenemos otra consulta. Acá dicen, buenas tardes, ¿un paciente postrombosis es necesario que esté en reposo absoluto? ¿Cuánto tiempo? Separado, dice, no, eso es lo más importante. Claro. Un paciente post-trombólisis es necesario que esté en reposo, sí, definitivamente. Recuerden que la trombólisis es un procedimiento que también son procedimientos, la trombólisis es un procedimiento en particular que tiene efectos adversos muy marcados y uso, cuyo uso va a ser evaluado en una balanza por los beneficios y los efectos o las complicaciones que puede tener. En este caso particular, por ejemplo, la trombólisis tiene un efecto adverso muy frecuente, que es la de las hemorragias intraparenquimales. Entonces, podemos convertir a un paciente que viene por un DSB isquémico, porque un trombo ha caído en la arteria y el flujo de sangre ha cesado, ha cedido, podemos convertir a un DSB hemorrágico. Podemos convertir de un evento isquémico a un evento hemorrágico. El paciente viene con tomografía, se ve hoy una isquemia, le administramos el alteplase y a las 6 horas podemos tener el paciente con una isquemia y con una hemorragia. Entonces, los eventos de DCBs hemorrágicos post-trombólisis son muy frecuentes. Y es por eso que se hace en salas de monitoreo intensivo. Se hace en salas de emergencia que tengan monitoreo o en unidades de cuidados intensivos. En sí, la guía te dice si es que el paciente tiene indicaciones para trombólisis, tiene un NIS más de 25, debe ingresar a cuidados intensivos para realizar la trombólisis. Ahí el paciente está en reposo absoluto, se vigila los signos vitales, el estado neurológico. ¿Para qué? Para observar que la trombólisis no tenga efectos secundarios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Un DCB hemorrágico. Dice, Listo. ah, buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son los cuidados más importantes en un DCB hemorrágico o isquémico en que la ventilación mecánica, ¿no? Como mencionaba, eso es muy bonito, es muy importante, ¿no? Recuerden que, si bien es cierto, estas patologías son un poco complicadas, son un poco complejas, a veces nos va a costar un poco de tiempo, más o menos, ubicarnos las características puntuales entre ellas. Algo
sí o sí va a ser muy común en estas patologías es que la labor de nosotros, de médicos y personal asistencial en área crítica, va a ser evitar la lesión secundaria, ¿no? Yo siempre he mencionado, ¿no? Tanto el décimo isquémico, el décimo hemorrágico, cuando ocurre un sangrado o cuando ocurre un trombo, evita que la sangre llegue hasta su punto, hasta las células neurológicas. Eso nosotros no lo podemos, no vamos a poder influenciar en eso. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que esa lesión primaria se convierta en lesión secundaria. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, hay inflamación, hay citoquinas. ¿Eso qué produce? Hipotensión, que el paciente sature, que el paciente tenga fiebre, que el paciente convulsione. ¿Eso qué hace? Que el cerebro reciba menos aporte oxigenatorio. Y más particularmente a nivel ventilatorio, ¿qué debemos hacer? Ventilación mecánica protectiva. Evitar la hiperoxia. El oxígeno alto produce reactantes de oxígeno, reactantes oxidativos de oxígeno, los ROS. Los ROS causan muerte celular programada, apoptosis. Entonces, primero que nada, evitar la hiperoxia. Saturación más de 96, suficiente. 98, 99, no, evitar la hiperoxia. Ventilación mecánica protectiva, sí o sí. ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos monitorizar de manera adecuada y de manera cercana a la capnografía. Paciente neurocrítico, ya sea en emergencia, sea en shock trauma, en observación, en cuidados intensivos, debe tener capnógrafo. ¿Por qué? Porque el nivel de CO2 tiene que estar entre 35 y 40. ¿Y por qué es eso, doctor? Porque si el CO2 está muy alto a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central, va a producir vasodilatación, más producir vasodilatación. Y si va a producir vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y también va a aumentar el edema cerebral. Mientras que si el flujo sanguíneo disminuye, está con una presión de un ETCO2 de 20 a 25 o 20, esto va a provocar más vasoconstricción. Si hay más vasoconstricción, ¿qué es lo que va a provocar? Disminución del flujo sanguíneo cerebral y puede provocar isquemia, puede provocar necrosis, puede provocar infartos. Entonces, vigilar el nivel de CO2 es muy importantísimo, estimado licenciado, y también es importantísimo la ventilación mecánica protectiva con eh, especial énfasis en especial énfasis en la hiperoxigenación, ¿no? Oxígeno no más del 96%, este CO2 entre 35 y 40 y ventilación mecánica protectiva. ¿Qué nos dice? A ver, ¿es mejor la enoxaparina o la heparina? Como estrategia de trombólisis en cuidados, bueno, como estrategia de tromboprofilaxis, porque nosotros en cuidados intensivos lo que hacemos es tromboprofilaxis, es mucho mejor la heparina de bajo peso molecular, como por ejemplo la heparina, porque la heparina hay un antídoto, hay una medicación que puede usar como antídoto, que es la protramina. Pero la enoxaparina tampoco es despreciable en general. En pacientes que está en estado crítico, usemos heparinas, ya sea la heparina o ya sea la enoxaparina. Pero en pacientes críticos, de preferencia podemos usar la heparina porque la heparina tiene su droga que puede revertir los efectos de la heparina, como la protamina, ¿no? Pero enoxaparina tampoco su efecto es despreciable. En pacientes que tienen falla renal, pacientes preferimos la heparina. Pacientes que no tienen falla renal, la enoxaparina por la disponibilidad, por la biodisponibilidad también del medicamento. Pero en ambas condiciones, como tromboprofilaxis, las heparinas son ideales. Listo, doctor. Creo que con esto ya estaríamos culminando lo que serían rondas de preguntas. Muchísimas gracias, estimadas participantes. Qué bueno que estén interactuando con el doctor y disipen sus dudas. E igualmente, agradecerles la asistencia y la puntualidad del día de hoy. Recordarles siempre que su asistencia es muy importante. Y bueno, ya para ir cerrando la ponencia el día de hoy, doctor, quiero agradecerles. La ponencia el día de hoy, gran contenido para nuestros participantes. Y para cerrar, ¿alguna mención que quisiera hacer para nuestros participantes, por favor? Pero temprano, de ahí, pero en la mañana no.
Bueno, ah, siempre eh, invitarles a que repasen los videos que nosotros colgamos en la plataforma ASIS. Se dan cuenta que muchos de ellos están orientados hacia los conceptos prácticos que nosotros necesitamos como profesionales de la salud. Muchos de nosotros somos profesionales que trabajamos, es más, en estos momentos podemos estar laborando en nuestros centros de salud y el contenido que nosotros debemos llevarnos hacia nosotros es un contenido netamente lo más práctico posible porque es lo que nosotros necesitamos en nuestras guardias. ¿No? Nuestras necesidades van hacia los contenidos prácticos y los contenidos que nosotros podemos usar en la guardia. Y estos los van a poder usar en la plataforma de ASIS para que ustedes puedan usarlo y puedan retroalimentarse en el centro de trabajo donde ustedes laboren. Pero no se olviden siempre de repasar los videos que les presentamos acá. Y bueno, de mi parte será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Estimadas participantes, ya con esto estamos culminando la sesión del día de hoy. Voy a colgar por última ocasión lo que es la asistencia. Por favor, si aún no se han registrado, este es el momento. La sesión se va a cerrar dentro de 2 minutos, así que aprovechen. Y anótense, ahorita justo acabo ya de compartir en el chat la asistencia. Por favor, regístrense y de mi parte eso sería todo. Que tengan buena tarde. Recuerden, su asistencia es importante. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.